Yo quisiera que tú tomaras y te apropiaras de algunos versos muy poderosos que siempre nos van a inspirar fe y nos van a motivar ante cualquier adversidad. Acompáñame a Romanos 8:31. Y realmente Dios respaldará su palabra. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Por eso ponte del lado de Dios. Ahora aquí en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ¿qué? Y de la muerte. Ahí dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no que me va a librar, no que me está librando, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:11 también dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo vive en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Fíjate, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu vive en nosotros. ¿Te das cuenta de ese poderío que tenemos? Levantar a Jesucristo de los muertos. 3 días de muerto. El Espíritu Santo lo levantó y volvió a vivir. Y es más, el Espíritu Santo le dio un cuerpo glorificado. Un cuerpo que estaba acabado por esa crucifixión. Ahora, primera de Juan 4:4, por favor. Hijitos, ustedes son de Dios. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Di conmigo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ahora, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Di conmigo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otra versión dice: para esto apareció Jesucristo, para reventarle la cabeza al diablo. Ahora, primera de Juan 5:4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre Celestial, que cada persona aquí sea levantada a ese nivel espiritual que tú quieres. A esa vida sobrenatural, a esa vida por arriba de lo normal, por arriba de la rutina, por arriba de cualquier problema, por arriba de cualquier situación adversa, por arriba de cualquier presión emocional, presión espiritual, presión física, por arriba de cualquier presión financiera, que cada vida sea levantada. Di conmigo, por favor: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Yo soy nacido de Dios, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: mi fe en Jesucristo. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Di conmigo, soy más que vencedor. Satanás no tiene ningún poder sobre mí. Ningún demonio tiene poder sobre mí. Ninguna influencia, porque soy más que vencedor en Cristo Jesús. Lucas 10:19, por favor. He aquí, les doy potestad. Está hablando Jesucristo nuestro Señor. He aquí les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Di conmigo, tengo poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Tuve una experiencia al ser adolescente. Al ser adolescente, estudié 3 años de secundaria con un familiar. Y cuando llegué a esa casa el día martes, empezaron los preparativos para curar, según curar. Y martes y viernes eran los días de curar. Se preparaba el escenario. Nadie podía atravesar la puerta en ese día. Veía que este familiar empezaba a tener visitas, haciendo cola, se sentaban ahí en una sala de espera. Y luego al empezar el ritual, la ceremonia, empezaba a cambiar de voz. Voces gruesas, voces delgadas. ¿Por qué era prohibido pasar por la puerta cuando ella estaba curando, entre comillas? Los demonios estaban llegando. Y a pesar de que estuve propenso a muchas cosas, a estar endemoniado, a estar influenciado, Dios en su misericordia me protegió. Porque en la tarde, en la noche, cuando terminaban todas las ceremonias, un montón de albácar gastado, sucio, un montón de huevos ahí quebrados, amontonados. Luego ahí perfumes de 7 espíritus y otras lociones. Eso lo agarraba, me mandaban a recogerlo y a tirarlo en el río Papaloapan. De tal manera lo tenía que hacer para que ese albácar sucio, esos huevos ya usados, no me influenciara. Y me decían, hazlo de espaldas, tíralo de espaldas. Ahora, cuando se habla de los disfraces, tú no sabes con qué estás sellando a tu hijo y a tu hija. Cuando se habla de máscaras, tú has deseado que tu hijo y que tu hija no sea travieso. Pero si le pones una máscara de diablo, será más que travieso. Lo deseas ignorantemente. Tú no has deseado que tu hijo sea un satánico. Pero si le pones una máscara de fantasma, o una máscara de brujo, o una máscara de duende, o una máscara de monstruo, inconscientemente estás deseando que sea un satánico. Por eso no es raro cuando un niño deja la inocencia y entra a la adolescencia y empieza a manifestar cosas muy raras que sorprenden a los papás y a las mamás. ¿Por qué? Porque de niños, tú como madre o como padre, participabas en todo lo que el mundo te dictara. Pero ahora pídele ayuda al mundo para tu hijo. El mundo no te va a ofrecer ayuda porque no tiene la solución. Y por eso se ha batallado con adolescentes, con jóvenes retraídos, tímidos, miedosos, sin iniciativa, enfermizos. ¿Por qué? Pero haciendo memoria, un día tú le pusiste un traje de diablito, un traje de brujo, un traje de duende, una máscara de monstruo, una máscara del diablo, una máscara de Satanás. Ahora quita el hechizo de él. Cuando el diablo se agarra de alguien, cuando alguien le ha dado lugar,
parece una lapa, parece una sanguijuela, parece una garrapata que se agarra al pellejo de la persona. ¿Qué será más fácil? ¿Darle lugar a un ladrón en tu casa o sacarlo? ¿Qué es más fácil? Lo más fácil es que la puerta esté abierta y entre. Ya que está adentro, sácalo, a ver, sácalo. Y si pesa 80 kilos, 100 kilos, sácalo, cárgalo, empújalo. Por eso dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Lo quiere leer conmigo? Ni deis lugar al diablo. No. Dios me protegió en su soberanía de todas esas ceremonias y rituales. Y llegaban días especiales cuando esas personas requerían una operación o una cirugía, pero no se les recomendaba de que fueran con tal cirujano alópata o a alguna clínica, no. Yo te puedo hacer el trabajo. Hay un lugar donde operan invisiblemente. No te va a doler, no vas a ver nada, pero ahí te van a operar. Y había ciertos lugares en Veracruz, en Catemaco, en Tres Valles, Cosamaloapan, donde había centros de brujería donde especialmente operaban invisiblemente. Y las personas sanaban de tumores, de cáncer. ¿No es maravilla? Porque el diablo tiene cierto poder. Y digo esto porque hay personas que han sido apantalladas allá afuera. Es que sané, probé esto y sané, olí esto y sané. Son días de no darle lugar a Satanás. Hay padres y madres muy permisivos con canales de televisión. Hoy en día, como a Satanás le queda poco tiempo, di conmigo, poco tiempo. A él le queda poco tiempo, entonces está usando todo lo que él tiene para influenciar y atrapar al que se deja. Está usando todos los medios de comunicación, todos los medios de impresión, todos los medios educativos, todos los medios sociales, todos los medios culturales, todos los medios religiosos para alcanzar a niños, a jóvenes, a adultos. La mayoría de los canales, la mayoría de las películas, la mayoría de los programas tienen contenido de brujería, de ocultismo, de satanismo, de hechicería, de violencia. La mayoría. Puede haber una película que en los 60 minutos no tenga nada malo, pero 3 minutos con que haya una invocación de demonios, ya estuvo. El ratón mordió la torta que tenía tasajo, pero en medio del tasajo una pequeña porción de raticida. ¿Cuánto necesitas para matar un ratón? Un poquito de raticida en un tasajo delicioso, metido en un pan sabroso, y con eso tiene. Y muchos de ustedes han probado el pan, el tasajo y el raticida adentro. No es raro que de repente tus hijos sean rebeldes, que tus hijos se comporten como endemoniados. No es raro que tus hijos te falten el respeto. No es raro que no quieran orar, no quieran leer la Biblia, que les aburre. Algunos de ustedes ahorita están durmiendo. ¿Por qué? Es la obra de Satanás. Porque él no quiere que seas libre de la pereza, del estancamiento. Él no quiere que tú te levantes en Cristo, que sigas atorado y que seas un hazmerreír de él y de sus demonios. ¿Cómo hazmerreír? Mira, ahí va el cristiano carnal. Hoy, ¿con qué lo manejamos? Demonio de lujuria, demonio de brujería. ¿Con qué lo manejamos hoy? Es nuestro títere, ahí va nuestra marioneta. Y entonces un demonio le dice al otro: pues ahora con el demonio de pornografía, no, va a ir a su congregación, échale un sueño, que duerma sabroso, porque no ha podido dormir bien anoche. Primera de Juan 4:4, por favor. Hijitos, ustedes son de Dios. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo.
Los demonios hablan. Hace unos días liberamos a una persona y en la mañana le dije, ¿qué estás escuchando? Escucho que los demonios me dicen, escucho sus voces y entre ellos se ríen, entre ellos hablan. Y estoy escuchando en este momento que dice que lo que hicieron conmigo lo van a hacer con mis familiares. No les creas en ese momento. No les creas. Y vamos a la escritura. Al día siguiente, ¿qué escuchaste? ¿Qué te están diciendo? Oigo sus risas. Oigo sus risas. Dice que todo lo que hago de la Biblia es vano. Que cuando yo oro, que Dios no me escucha. Y ahí estaba con esas voces. Pero lo más inaudito es que esa persona había sido cristiana. Entonces, ahí en Génesis 6 habla de cómo la maldad de los hombres se incrementó sobre la tierra. 6:5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La brujería, la hechicería, el ocultismo y la inmoralidad sexual provocaron la destrucción de toda la raza humana de aquel entonces. Porque alguien que lee la Biblia en Génesis 5, Génesis 6, la pregunta obligatoria es: ¿realmente vivían 700 años? ¿Realmente vivían 800 años? Les digo sí, porque Adán no tenía una vida limitada, tenía una vida ilimitada en el área espiritual y física. Pero cuando él dobló sus rodillas ante Satanás, la muerte espiritual entró en él y por ende la muerte física. Todavía Adán, al vivir 930 años, todavía se reflejó lo que él tenía antes de haber caído. Y cuando la inmoralidad y el ocultismo destruyó a la raza humana, desde ahí Dios dijo: la vida del hombre será máximo 120 años. ¿Sabes a quién se le debe de echar la culpa de que el hombre viva 70, 80, máximo 90 años? ¿Sabes a quién? Al ocultismo, a la brujería y a la inmoralidad sexual. Si no hubiera sido por eso, tú y yo estaríamos viviendo 500, 600, 700 años. Pero hoy en día no se habla de eso, de que se le eche la culpa al día de muertos. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, porque Caín ya tenía la naturaleza de muerte. Hoy en día, con los sacrificios humanos, es rendirle honor a Satanás por parte de esas personas. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cada cultura ha tenido sus creencias a la muerte y a los muertos. Pero hubo una cultura allá en Inglaterra que rindieron culto a Satanás. Fue en las Islas Británicas, Escandinavia y Europa Occidental, donde vivieron los celtas. Estos celtas eran controlados y gobernados por una sociedad secreta llamados druidas. Estos druidas eran satanistas. Y cada 31 de octubre, estos druidas celebraban la víspera del año céltico en honor a su dios Samhain. Estos sacerdotes iban de casa en casa pidiendo todo tipo de comida para su consumo y para ofrecer a Samhain en el festival de la muerte. Si las personas del pueblo no les daban comida, los druidas echaban una maldición y un hechizo sobre esa casa. En las ciudades, en estos días, tristemente, varios niños disfrazados de diablos, brujos, fantasmas, andarán pidiendo dulces, dinero y comida.
Son tan influenciados por lo malo que si no les das algo, te harán una travesura. En el área inglesa, americana, dicen esa frase, trick or treat. Me das un regalo, te hago una travesura. Me das un dulce o te hago una travesura. Y luego, en algunas comunidades de nuestra tierra, hay hombres tomados que se disfrazarán de mujeres. Esos hombres se ponen zapatillas, se ponen pelucas, se ponen vestidos, se tapan con un trapo y borrachos y drogados andan en las calles bailando con un palo, una escoba, y si no les das dinero o comida, ellos te pueden hacer una travesura. Por eso es importante que tú te afirmes en Cristo, porque este tipo de personas están invocando demonios y quizás tu hogar ha sentido esa presión. Vamos a someternos a Dios, como dice Santiago 4:7. Observa Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Hoy se presiona a los niños a participar en un desfile de disfraces, en una comparsa de muertos, en concurso de altares de muertos, a pedir dulces, galletas y comida en las casas. Desde las guarderías, los kinders, las primarias, las secundarias. Y si hay niños que no lo hacen, de alguna manera los demás se burlan de ellos y los señalan como raros, anticuados y antisociales. No es obligatorio que nuestros niños participen en todo eso, porque de acuerdo a la Constitución, el artículo 3, la educación en México es totalmente laica. Al ser totalmente laica, no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver con ritos, con ceremonias y con actos de un pueblo o de una colonia. Y dice Anton LaVey, líder de la iglesia satánica en San Francisco, California, dice que hay 3 días importantes que celebran los satanistas en el año. Uno es su cumpleaños. 2, el día 30 de abril, Día del Niño. Y la tercera celebración al año es el 31 de octubre, que es el Halloween, el evento más importante para ellos, porque es la víspera del año nuevo para la brujería, que quiere decir el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. Fíjate lo que desean para todos: un año frío, oscuro y muerto. ¿Lo creerás? Pues empieza a confrontar en el nombre de Jesús todas esas tinieblas. Ese es el mal deseo para la sociedad. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Di conmigo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabías que un satanista y sus seguidores se gozan cuando hay huracanes y hay muertos? ¿Se gozan cuando hay accidentes? He platicado con varios ingenieros que construyen carreteras y les he dicho: hay tramos, ¿verdad?, que Satanás les pide almas. Sí, así es. Hay tramos donde nunca ha habido una carretera y vamos a abrir ese cerro. Satanás habla. ¿Ha hablado con los del pueblo? ¿O ha hablado con los trabajadores? ¿O ha hablado con los ingenieros? Y sabes, lo que les pide Satanás son vidas. Mira, si tú me entregas 50 vidas, te doy chance a que abran la carretera. Pero si no me das las vidas, yo me las voy a cobrar de ustedes. Y ellos han enfrentado esto en serranías vírgenes. Hay un lugar donde Satanás no se las había cobrado y había mucha niebla en ese tramo. El autobús iba a 10 kilómetros por hora, despacito.
Iba lleno ese autobús de más de 40 personas. Todo el autobús cayó en un barranco profundo. Todos murieron. Los del lugar sabían que Satanás se había cobrado. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay cerros sagrados en nuestra tierra, ¿lo sabías? Hay cerros intocables. Hay cerros donde tú no puedes subir. Y si subes, tienes que llevar un gallo negro, una gallina negra, tienes que llevar un pollo o hacerle una promesa a ese cerro. ¿Lo sabías? Vivimos días donde necesitamos darle lugar a Dios y no darle lugar a Satanás. Por eso es importante la oración. ¿Sabes en qué consiste un hechizo? Lanzar palabras, decir palabras. Básicamente, ese es un hechizo. Lanzar palabras, hablar una maldición, como hacían los druidas, que si no les daban comida, lanzaban una maldición. Hoy en día un brujo, un hechicero, un tizatero hace hechizos con oraciones y rezos, claro, no al Dios verdadero. Y nosotros, al llevar a cabo una vida de oración, tú al estar hablando la palabra de Dios, tú al estar hablándole al Padre, tú al estar cantándole al Padre, metiéndote en la adoración, tú no sabes lo que tú estás haciendo en el mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual, tú estás bendiciendo tu tierra, las familias. Pero ahí viene Satanás. No ores. No llega tu oración a lo alto. No cantes. Nada más son puras palabras repetitivas. Y viene Satanás y tú cuando le haces caso a él, dejas de bendecir. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí dice. Hoy en día, si tú has estado en la brujería, yo te invito a que salgas de allí. El primer milagro que vi en mi vida, sin ser cristiano todavía, fue el milagro de ver a este familiar convertida a Jesucristo. Ya te platiqué algunas cosas de las que se hacían martes y viernes. Y estando en esa casa, vi cómo predicadores llegaron a hablarle de las cosas de Dios. Y delante de mí se gestó un milagro, una curandera convirtiéndose a Jesucristo. Su vida cambió, su vida fue transformada. Satanás le dejó a ella. Por eso cada persona necesita entregarse a Jesucristo. Satanás dejó a esta curandera porque ella se entregó a Dios. Al practicar la brujería, al practicar el yoga, al practicar la meditación trascendental, al usar pulseras iónicas, al usar la ouija, al usarlas en las escuelas. Por eso tú como padre tienes que estar al tanto, estar en el salón de clases de tu hijo, porque el problema no es afuera de la escuela nada más. El problema no es ir a dejar a tus hijos a la escuela, sino dentro del salón están practicando brujería los niños y los jóvenes. Hay tijeras que las ponen paradas sobre los libros, y al poner las tijeras, tú sabes que todos los niños tienen lapicera y tienen tijeras, ponen las tijeras paradas y ahí están invocando a los demonios. Y tú no sabes si tu chiquito, tu jovencito practicó brujería dentro del salón. Dentro del salón hay niños que llevan tablas ouija y parece un juego de geometría la ouija, porque tienen números y tienen letras, el abecedario y los números del 0 al 9, y parece un juego de geometría.
Y ahí tus hijos, sin la vigilancia tuya, han estado consultando la Ouija. La Ouija tanto está en una tablita como está en internet. Se mueve esa guía, se mueve, y rápidamente los demonios empiezan a hablar y empiezan a contestar tus interrogantes. Lucas 10:19. He aquí les doy potestad. He aquí les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Di conmigo: tengo poder sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Di conmigo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar y a renunciar a todo eso. Padre celestial, Padre celestial, vivimos días preciosos donde tu Espíritu Santo se está manifestando, donde el reino de los cielos se está extendiendo. Pero hay algunos insensatos que le están dando lugar al diablo, le están dando lugar a las cosas malas. Hay personas aquí que necesitan arrepentirse, necesitan renunciar a la brujería, a la hechicería y a varias prácticas. Queremos ayudarte y queremos orar por ti. Padre celestial, ayuda a estas personas, rescátalas de esas tinieblas, rescátalas de esas trampas, rescátalas de esas estrategias malignas. En el nombre de Jesús, que sean libres de toda hechicería, brujería e influencia, sobre todo en sus hogares, en sus centros de trabajo y en sus escuelas. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres de toda mentira del diablo, sean libres de toda influencia de Satanás, sean libres de toda artimaña en el nombre de Jesús. Si tú has estado así, di conmigo esta oración: Padre celestial, perdóname por darle lugar al maligno. Perdóname porque te he desobedecido. Perdóname porque he jugado con fuego extraño. He jugado contigo, Señor, y también he jugado con el diablo. Perdóname, Señor, porque mi ignorancia, y en parte, sabiéndolo, dilo, he dado lugar a las cosas malignas. Perdóname, Señor. Dilo: aquí está mi vida, Señor. Tómala y úsame como tú quieras. Límpiame con tu sangre preciosa. Renueva mi mente con tu santa palabra. Y hazme una persona radical, una persona íntegra, una persona que esté sosteniendo a la iglesia local y esté haciendo avanzar tu obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rescátame, Señor. Soy más que vencedor en todas las cosas. Dilo: yo bendigo a mi familia. Yo bendigo mi hogar. Yo bendigo mi trabajo. Yo bendigo las calles de mi colonia. Yo bendigo mi transporte. No habrá maldición. No habrá enfermedades. No habrá accidentes. No habrá caídas. No habrá ninguna sorpresa maligna, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia, ni en mi escuela, ni en mi trabajo. No tendré ningún imprevisto en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer?
yo voy adelante en el nombre de Jesús. Y esta iglesia es bendita, dilo, esta congregación es bendita. Esta bendición tuya se extiende mucho más a través de este grupo, en el nombre de Jesús. Así sea.